pones. Listo. Todavía no me parece que estamos al aire. Ay, sí, ahora sí. Right, ok. Vamos dando tiempo para que se vayan conectando. Buenísimo. Bienvenidos a este espacio. Nosotros somos educadores de la conciencia y como saben tenemos estos espacios para el desarrollo de conciencia, para poder compartirles siempre con nuestro granito de luz, sumando a todas estas experiencias maravillosas y aportando información valiosísima para que sigas creciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy arrancamos mes, estamos empezando el mes de mayo con una nueva temática. Y esta temática que vamos a estar trabajando, elaborando a lo largo de cada uno de nuestros programas es 1 más 1 es 1. ¿Ya que nos referimos con esto? Vamos a estar hablando de la pareja, en donde la pareja es este espacio donde podemos realmente crecer. La sinergia en la pareja es la suma de estas dos fuerzas que juntas van a crear una mayor. Porque el mayor regalo que tú le puedes dar a tu pareja es tu mejor versión. Y junto con, con esta temática de 1 más 1 es 1, queremos que sigas aprendiendo y creciendo, desarrollando esta mejor versión. Y qué mejor que estar platicando sobre el mindfulness y el trabajo de la compasión, no solamente a nivel individual, sino también a nivel pareja. Y por eso tenemos hoy en nuestro programa Viviendo Conciencia un increíble invitado que nos va a hablar de este mindfulness, pero preséntanos primero, Mash, a nuestro invitado. Claro que sí. Ahorita aparece espontáneamente nuestro invitado. Bienvenido de vuelta, pero te vamos a presentar ya que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Él es Alberto Fonseca Roa. Es psicoterapeuta y maestro de prácticas contemplativas desde el año 2013. Se formó como maestro de meditación en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Brown. Cuenta con una especialidad en psicoterapia contemplativa por el Nalanda Institute de New York y acompañamiento contemplativo de la muerte por el Instituto Nirakara de Madrid. Actualmente realiza un doctorado en psicología y brinda consulta privada en la Ciudad de México. En 2016 fundó los talleres de meditación en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, creándose una nutrida comunidad de meditadores que actualmente sigue creciendo. Fue formador de instructores de mindfulness en una de las instituciones más importantes de Latinoamérica. Ha dirigido programas de meditación para personas privadas de la libertad, población migrante y víctimas de violencia sexual en un interés por llevar la meditación a poblaciones vulnerables. En 2020, ante el surgimiento de la pandemia, comenzó a llevar su trabajo al entorno hospitalario en el Hospital General Dr. Manuel Gea González y Hospital Ángeles del Pedregal, proyecto del que también se desprenden investigaciones relacionadas con las prácticas contemplativas y su impacto en la sociedad. Durante 2020 y 2021 dirigió círculos de duelo como acompañamiento a las familias por con decesos por COVID. A partir de 2022, imparte el taller La regulación emocional del profesional de la salud a través de la atención plena con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional. Y puedo seguir hablando y hablando y hablando de él, pero yo creo que mejor ya le pasamos micrófono. Te saludamos con muchísimo gusto, Alberto. ¿Cómo estás? Hola Mariana, hola Carla. Muy contento, pero no sé de quién estabas hablando, sonó mucho. No, hombre, y tengo que puedo seguir hablando de todo lo que haces. Esto es de verdad, intenté hacer un breve resumen de todo lo que haces. Es increíble el camino que has andado y por eso me gustaría iniciar preguntándote, ¿no? Invitando a que nos platicaras un poco sobre ti mismo. ¿Cómo llegas a este camino y en qué momento decides enfocarte a este tipo de población, a hospitales, a mindfulness, al trabajo de compasión?
Bueno, a mí, a mí me gusta contar mucho, sobre todo cuando son foros que puede haber gente que no me conozca. Y justo después de hablar, como decir todo lo bueno, decir que yo llegué a la meditación gracias a las películas de acción y artes marciales. ¿Ok? Tipo, Eh, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama Ip Man, este? Bruce Lee. Más o menos, no, en particular Jean-Claude Van Damme. Ujú. Ok. Corrían los años 80, principios de los 90 y empezaron a surgir estas películas y yo tenía 11, 12 años, vi una de estas películas de Jean-Claude Van Damme que ocurre en Tailandia y que practica un arte marcial llamado Muay Thai. Y empecé a buscarlo en la Ciudad de México, por fortuna lo encontré. Es un arte marcial que guarda mucha relación en Tailandia con el budismo. Los instructores que tenía se habían formado en Tailandia directamente, entonces pude empezar a conocer un poco de la meditación a través de ellos, de una forma muy laica. Claro, pues principios de los 90, enseñarle meditación a los adolescentes no hubiera sido bien visto por los padres, ¿verdad? Sin embargo, lo que aprendí, ¿no? Y que no tenía una instrucción tal cual, que esto era meditar y que era una práctica budista, eh, me permitió reconocer algo y por eso hoy en día me mantengo en esta línea de tener esta confianza en la práctica. Y es que la práctica muestra sus beneficios sin que haya un riguroso estudio por delante o una información teórica, ¿no? A mí me dijeron, siéntate a poner atención a la respiración en tu abdomen y si te distraes vas a regresar y lo hacía, ¿no? Así como me enseñaban y me ponían a correr, saltar la cuerda, dar patadas, dar golpes, al final de la clase eso era. Y a esa edad, eh, algo en mí entendió que eso podía ayudarme a regular los picos emocionales que tenemos en la adolescencia. Entonces, eso nadie de manera expresa me lo dijo, pero lo encontré ahí, ¿sí? Y lo continué haciendo por los siguientes 6 años hasta que entré a la universidad. Continué como cercano más hacia la práctica o prácticas o conocimientos esotéricos. Después regresé a la meditación a través del yoga y el budismo zen. Y bueno, esto ha sido el camino de los últimos 10 y 12 años, que en una búsqueda de profundizar mi propia práctica, comencé a hacer estas formaciones sin la intención de sin la intención de llegar a compartirlo con más gente, ¿no? Era como una búsqueda personal, solo para mí, sí me voy a formar como instructor, pero no me interesa dar clases. Y bueno, un día eh, el maestro con el que hice la primera formación me pidió que lo cubriera en una clase y al terminar la clase yo dije, wow, esto, De aquí soy. de aquí soy, esto que dicen de encuentra para qué naciste, pues yo no sé si nací para esto, pero no había experimentado algo similar, ¿no? Esa conexión, ese sentido de conexión y más adelante vamos a hablar de esto, Ujú. pero, pero creo que es un poquito el camino que me ha traído a este momento justo contigo, Mariana, y contigo, Carla. Qué padre, me encanta como sobre todo que inicias por la parte de la práctica, ¿no? Que inicias con esta práctica, con vivirlo, con experimentarlo en tu piel, en tu corazón. Y bien dices, no era algo como para, ay, voy a enseñarlo, ¿no? Sino simplemente lo voy a vivir y se te abrió la oportunidad también de que sea un servicio hacia los demás. Entonces, me gustaría irnos, como bien dices, enfocando en la charla, sobre todo en los conceptos, porque tal vez hay mucha persona, mucho auditorio que nos escucha y que no están familiarizados con la palabra mindfulness o el concepto mindfulness. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta práctica? Mira, creo que si vamos a la parte como a lo que más se ha popularizado, podríamos usar la definición de John Kabat-Zinn, que es considerado como el patriarca de mindfulness a nivel del lado occidental, y es la conciencia que se logra
cuando de manera voluntaria diriges la atención al momento presente, sin juicios y con amabilidad. Pero yo quisiera plantear la propuesta de ver mindfulness un poco más allá, porque esta definición me parece que muchas veces, o más bien, que lo que hace es cortar un poco la profundidad de la práctica, porque hasta ahí suena que eso es lo que hace un gato, ¿no? Y a lo mejor ahorita por aquí se aparecen dos gatos muy lindos. Un gato siempre está presente. Un gato está atento a su estado, ¿no? Si siente miedo, se va a hacer a un lado. Si se siente atraído por algo, si tiene hambre, va a ir a comer, ¿no? Y el gato no está pensando en, ay, las croquetas de ayer, bueno, un gato quizás sí, pero, no, porque los gatos son un poco quisquillosos, pero bueno. Más especiales, ¿no? Son especiales, pero el gato no está diciendo, estas croquetas yo creo que son mejores que las del gato que está en la casa de la derecha, pero no son tan buenas como el gato que está a 2 casas de aquí. Las croquetas que me compraba mi humana hace 2 meses de la marca tal son mucho mejores, ¿no? O debería de estar en un lugar, en una playa paradisíaca en vez de estar acá. El gato no lo está haciendo, ¿no? De hecho, si pisas al gato sin querer, el gato no va a generar un resentimiento que le va a durar mucho tiempo, ¿no? Le va a decir, claro, Alberto me quería pisar con toda la intención, ¿no? El gato, pues, sí, lo pisaste, se hace a un lado, a lo mejor se molesta un rato y después va a venir. Entonces, este mindfulness que ha proliferado creo que se trata más de un presentismo que no nos permite alcanzar a ver la profundidad de la práctica desde su origen, ¿no? Este origen budista de manos en la mayoría de las teorías, de manos del Buda histórico, ¿no? Algunos otros dicen que él simplemente redescubrió la práctica, pero él partiendo de la idea de que él la retoma o la inventa, la búsqueda del Buda al realizar la práctica de mindfulness va más allá de estar presente. De hecho, si vemos la etimología del término del que deriva mindfulness, es sati, un término en pali que significa recordar, ¿no? Y no solo recordar, estar presente, sino también cuando lo vemos desde una perspectiva de desarrollo personal, de autoconocimiento y de, como se dice en el budismo, de purificación de la mente y el corazón, tiene un trasfondo ético. Entonces, sati, el recordar, también implica tener en cuenta lo que me ayuda a esa purificación de la mente y lo que no me ha ayudado a esa purificación de la mente. Entonces, implica también un trabajo reflexivo, ¿sí? No solo es Que estar ese presente. trabajo reflexivo ya no lo hace el gato. Exacto, ¿no? Justo estás marcando esa diferencia, ¿no? De este Exacto. mindfulness en donde sí se requiere un recordar. Un recordar, exacto. Y un identificar los patrones mentales, los hábitos reactivos que me están generando, siguiendo en términos de budismo, sufrimiento. Y sé que la palabra sufrimiento nos da un poco de miedo, pero podríamos hablar de simplemente incomodidad o meternos en problemas. Entonces, el poder usar la práctica de mindfulness, no solo para estar presente, sino para observar y desarticular los hábitos reactivos, los patrones de pensamiento que me generan incomodidad, sufrimiento, es un trabajo muchísimo más completo y más profundo que simplemente estar presente. Y que además me conduce por un camino más ético que se conecta con la compasión, ¿no? Porque este presentismo ha hecho que haya programas de mindfulness para francotiradores, ¿no? En el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ojalá haya espacio alguna vez para contarles esta historia, pero yo he visto cómo he tenido en este ánimo de ir con personas privadas de la libertad, a reclusorios, he tenido personas enfrente que me han dicho a mí, me vinieron a dar instrucción, ¿no? Como sicario, con eso que tú me estás enseñando, ¿no? O sea, me vinieron a dar mindfulness para ser un mejor, ya ni siquiera un mejor francotirador del gobierno de Estados Unidos, ¿no? De la Armada, sino para ser un mejor sicario.
Y sin irnos a Es esos increíble cómo extremos, dices, esa es la parte de atención plena, ¿no? Esa es ¿sí? atención plena, pero sin la parte plus que nos estás dando ahorita, sin esta parte de la reflexión. Es que quisiera que no lo viéramos como un plus, ¿no? Quisiera que lo viéramos como algo que ya está implícito, pero que un poco atendiendo a lo que el mundo requiere, ¿no? El mundo requiere que seamos más eficientes, el mundo requiere que seamos más productivos, incluso a nivel emocional, ¿no? Que regules tus emociones, porque un empleado desregulado emocionalmente a mí no me sirve. Entonces te voy a dar un curso de mindfulness para que seas un empleado productivo, regulado emocionalmente y me sirvas. ¿Sí? Entonces, Ujú. cuando se nos pierde ese contenido ético y esa conexión con la compasión, creo que mindfulness se puede ir por derroteros un poco complicados, sino que por lo menos superficiales. Pero bueno, como yo siento lo que dices está muy interesante, pero al final como cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa la podemos manchar de acuerdo a diferentes fines o intenciones, pero realmente digamos que la profundidad del mindfulness es esta presencia y además ir más allá, ¿no? Que son como estos niveles a lo mejor que vas despertando tu conciencia y que a lo mejor al inicio estás como con esta atención plena de tu ser, de todo lo que sucede como alrededor, y en la medida que vas haciendo más prácticas, pues vas teniendo, pues sí, más profundidad, ¿no? Pero tal vez, no sé, a mí el mindfulness yo nunca lo había escuchado con esto del sicario, lo cual parece súper, súper interesante, ¿no? Pero cómo puede ser como, se puede desvirtuar Sí. cualquier cosa, ¿no? Al final puede ser cualquier religión, cualquier práctica, pero bueno, aquí enfocarnos en donde realmente no solo es la presencia para poder tener un francotirador, sino ser un francotirador de nuestras propias vidas, apuntando de pura compasión y puro amor, ¿no? Pura empatía. Claro, y ahí es donde se hace necesario entonces el cruce, digamos, explícito con la bondad, con la compasión y con la ética, ¿no? Con esta ética desde la compasión que implica un reconocimiento del sufrimiento propio, ajeno y de la intención, la voluntad de contribuir a aliviar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor, continuando con esto con la pregunta que me hacías, Mariana, sí es importante como acotar qué entendemos por compasión. Y por compasión no entendemos lástima, conmiseración o misericordia. Entendemos una profunda conciencia del sufrimiento. El sufrimiento en todas sus expresiones, tanto a nivel personal como también el que está allá afuera, y contribuir a aliviar ese sufrimiento. Y muchas veces también es dar un paso atrás para no continuar la generación de sufrimiento, ¿no? Entonces ahí es donde mindfulness y la compasión se encuentran. Ahora, hay tradiciones o escuelas del budismo como la escuela Mahayana, esta segunda escuela, es más explícita en decir necesitamos o tiene que haber una unión entre la compasión y mindfulness. ¿Por qué? Justo por esta Eso ética. es exactamente lo que tú haces, ¿no? O sea, tú lo que trabajas es esta parte de la contemplación, el mindfulness con la práctica de la contemplación. Sí, mindfulness y compasión, ¿no? Que creo que si nos fuéramos a las enseñanzas originales del Buda, el Buda no haría una diferencia en ella. Sin embargo, pues el desarrollo del budismo, el desarrollo metodológico de este tipo de prácticas, pues han llevado en algunos lugares a entenderlos como algo como por separado o algo que va de manera paralela, pero como caminos separados, ¿no? Incluso podemos hablar de la compasión que de manera implícita se cultiva en mindfulness cuando hay una dirección ética, y la forma explícita de cultivar la compasión, ¿no? Que simplemente usa al mindfulness como un elemento más. No sé si termino de explicarme. Sí, perdón, estábamos en mute. Luego se me traba ahí para hablar, pero sí que
entender, ¿no? Yo creo que es ahorita muy importante como ir profundizando en cada una de las palabras, porque a lo mejor está implícito hace, no sé, miles de años, ¿no? En donde realmente había una comprensión muy profunda de lo que es la compasión y pues bueno, está junto con pegado, pero decías, ¿podrías explicar un poquito más sobre la compasión? Porque hay como, siento que hay muchas veces personas que dicen, ¿qué es esto, no? El pobreteo, ¿no? Entonces Mm, hay como soy muy compasivo y es que te pobreteo, pobrecito de ti. ¿Qué más podrías decirnos para entender sobre la compasión? mm, sí, mira, en el mundo actual en el que vivimos, en esta sociedad, que incluso uso el término de sociedad paliativa, permitiéndome usar ese término a partir de uno de los ensayos de un filósofo surcoreano que está tomando mucho renombre, que es Byung-Chul Han. Tiene un ensayo que se llama así, La sociedad paliativa. Y él habla de cómo la sociedad ha buscado desprenderse de todo lo que es incómodo, ¿no? Y entonces ha desarrollado paliativos para quitar los síntomas, pero no resuelve lo que está generando el síntoma. Entonces se vuelve una sociedad paliativa. Y a este respecto me parece que la compasión es un chequeo de la realidad. O sea, es ok, cómo es la realidad que se está desplegando frente a mí? Y entonces veo que la realidad que se despliega frente a mí tiene muchos elementos de sufrimiento. O cómo veo en una mirada honesta y transparente desde la compasión cómo es mi realidad. Y puedo encontrar que hay mucho dolor, mucho sufrimiento en mi vida, pero que durante mucho tiempo lo que he hecho es tomarme una aspirina para disminuir el síntoma, pero no he atendido a profundidad qué origina el síntoma. Entonces la compasión es no solo la conciencia del sufrimiento, sino la fortaleza para hacerme cargo y responsable de aliviar ese sufrimiento. ¿Esto cómo lo practicas? Nada más ahorita me generó la duda porque se escucha muy bonito. Me encanta. O sea, lo pienso y digo, wow, sí. ¿Cómo? Como, eh, aquí está donde necesitamos el cruce, donde el cruce con el mindfulness profundo, ¿no? Para como hacer algún tipo de diferenciación, donde me permita de manera consciente y sin juicios identificar lo que les decía, mis patrones mentales, mis hábitos reactivos, mis prejuicios, mis ideas preconcebidas y cómo eso entra en relación con lo que estoy viviendo. En un segundo momento, eso es posible que genere sufrimiento y entonces tener la profundidad de ver ese sufrimiento que surge sería un segundo momento. Y un tercer momento es hacer algo para aliviar de raíz ese sufrimiento, que podría ser la desarticulación de patrones de pensamiento, de hábitos reactivos. ¿Sí? No es un trabajo que ocurra de un momento a otro, porque me parece que de forma paralela van corriendo distintos trabajos, como el trabajo de aumentar la, eh, la tolerancia al distrés, la tolerancia a lo incómodo, aumentando mi capacidad resiliente, ¿sí? Aumentando el amor propio, ¿no? Y el sentido de cuidado hacia mí y la introspección profunda. O sea, entonces podríamos hablar que van corriendo cuatro trabajos de manera paralela, ¿sí? Sí, entonces sí, no es como muy, no solo es estar presente y ya. No, y esto que mencionas son como algunos de los beneficios, ¿no? Que una persona practicando mindfulness puede tener, ¿no? O sea, esto que estabas mencionando, ¿y qué otros beneficios podrías decir? Si tú le dices a las personas, oye, ¿sabes qué practica mindfulness? ¿Qué es lo que una persona puede descubrir con estas prácticas? Bueno, perdón, con esta práctica. Bueno, hay, hay muchos beneficios y tienen niveles distintos, como ya mencionaste hace un momento. Quizás primero está este que ha sido más extendido,
que tiene que ver con estar presente y a través del estar presente disminuir la respuesta reactiva a los estresores, ¿no? Un segundo nivel tendría que ver con ¿A los qué? Perdón, a me los perdí a los estresores. estresores. Perdón, entendí Estresores. expresores. Dije, a ver, ya me perdí. Estresores. A los estresores. Un segundo nivel tendría que ver con identificar cuáles son las formas de pensamiento, cuáles son las ideas preconcebidas o incluso las memorias que hacen que esos estresores sean tan gatillantes y poder también comenzar a desarticularlos, ¿sí? Pero eso ya va un poquito más profundo, ya no solo son mis 5 minutos de meditación todos los días, ¿no? Ya implica un trabajo de más tiempo y también con una guía un poco más experimentada, porque pues Headspace o una grabación en YouTube, pues no me va a poder brindar la retroalimentación, ¿no? Que me permita continuar mi práctica, la profundidad de mi práctica, ¿no? O alguien que de este lado, que del lado del que acompaña, del que guía, pueda decir, bueno, ahora toca hacer esto, ¿no? Ya aprendiste a dirigir la atención muy bien, ¿no? Es más, has logrado niveles de concentración importantes, pero ¿qué tal que empezamos a revisar? Y a lo mejor aquí lo podemos ir conectando con el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Para allá ¿Cómo, iba. cómo esto, cómo esto que soy y que está en constante cambio se relaciona con eso que tú eres y que está en constante cambio? Una forma también de ver este mindfulness profundo es hablar de que mindfulness se trata de relaciones. ¿Cómo me relaciono con cualquier fenómeno del universo? ¿Cómo me relaciono con Mariana? Pero también cómo me relaciono con las ideas preconcebidas que tiene Mariana de lo que debería ser su pareja. Y cómo me relaciono yo mismo con mis ideas preconcebidas de lo que tiene que ser una pareja. No, pues ya valió. No, es que está increíble cómo lo estás diciendo. Me encantó cómo lo primero que dijiste, ¿no? Tiene que ver con relaciones y lo preconcebido, porque me encanta. Estás hablando ahorita, cuando hablaste de un trabajo personal, hablaba así, de compasión, de libertad de juicio, bueno, libre de juicios, ¿no? De estos condicionamientos, reflexión, eh, y meterlo en una pareja, como lo acabas de decir, se me hace una increíble oportunidad para trabajar. Sí, sí, porque hay mucho espacio de práctica, ¿no? Bien decía Jean-Paul Sartre, los otros son el infierno, pero no porque los otros contengan el infierno, sino porque en mi interacción con ellos me puedo encontrar que esas necesidades que yo tengo mucho tiempo sin que hayan sido cubiertas y sin que yo me haga hecho responsable de ellas, llego a un escenario en el que el otro me recuerda que esas necesidades no están cubiertas, ¿no? Entonces, el trabajo en la pareja es un reflejo. Sí, y es un constante espejo, y esto es, digo, ya no voy a decir, pero sí lo voy a decir, para profesionales, porque ¿qué es lo que sucede cuando estamos muchas veces en pareja, ¿no? Que lo que decimos, oye, es que esta persona me triggereó o me detonó y no nos damos cuenta que realmente lo que está tocando son heridas viejas, ¿no? O heridas pasadas. Pero esto que mencionabas al inicio y me encantó cómo lo fuiste conectando, porque es, o sea, la práctica del mindfulness, pues, bueno, tienes un nivel, pero de repente necesitas una guía porque es la que nosotros somos ciegos a veces de nuestros propios procesos, ¿no? Tenemos estos blind points o estos puntos ciegos que justamente no nos permite, o tenemos una creencia limitante que pues, como no la estamos viendo porque ese es nuestro techo o ha sido nuestro techo. Entonces, yo creo que como ir viendo en dónde nos sentimos tal vez a veces estancados, o hay veces que nos sentimos que puede ser en la pareja o puede ser en el trabajo, que supongo podemos aplicar el mindfulness, como bien decías, a todas las relaciones en el universo. Y entonces, bellísimo de cómo podemos irnos encontrando y ver la complejidad en la que somos, pues porque no solamente soy yo ahorita con mi pareja, sino soy yo con todas las experiencias pasadas, con todo lo que aprendí de mis padres, con todo lo que yo he visto. Digo, si a ti te influyó
las películas de Jean-Claude Van Damme, pues bueno, que tanto no nos puede estar influenciando todas las películas que vemos en cuestión a presencia, en cuestión a relaciones, etcétera. Entonces estamos teniendo una carga. Entonces qué bonito el poder decir, soy mindful de mi propio ser, con toda esta complejidad y con todo lo que nos vamos sumando, pero también ver al otro con este mindfulness, con esta práctica justo de la compasión. Entonces, wow, ¿qué podrías decir que son los beneficios si dos parejas, o bueno, vamos a jugar con las dos cosas? Si uno hace mindfulness y el otro no, ¿qué pasa ahí con ese binomio? ¿Y qué pasa con el binomio en donde están dos con mindfulness, dos personas? Que lo primero que se me ocurre es que hay tal complejidad en los seres humanos que no podría decirte que A más B da igual a C. Que el mindful más el que no es el mindful va a dar resultado tal. No sé, también me he encontrado que hay mucha gente que sin sentarse a meditar horas día con día, tiene un estado de introspección, de mindfulness, ¿no? De poder concebirse a ella misma como un ser cambiante, como un ser que está cambiando momento a momento y que en sus interacciones, entonces, lo que más es más propicio que vaya a ocurrir es que surja otro cambio. Entonces, ¿qué podría, así, si me presionas, qué podría pasar en la interacción de una persona que sea mindful a otra que no? Bueno, no que sea mindful, que practique mindfulness. Quizás tiene una disposición mayor a esto, a reconocer que no somos productos terminados y el peligro que hay en relacionarnos con la idea de la persona y no con la persona. ¿Sí? Eso es un peligro muy grande y al que todos estamos expuestos. Incluso aunque hagas mindfulness, hay momentos en los que interactuamos y nos interactuamos con la idea que tenemos de esa persona. Y claro, nos llevamos el chasco de que no es, en ese momento esa persona no es la idea que corresponde a la que yo tengo, ¿no? Porque es un ser humano Los que está cambiando. potenciales, ¿no? ¿Qué es Exacto. esto? Uh-huh. Exacto, ¿no? Entonces, creo que si tienes una práctica de mindfulness, te puede llevar a eso, a tener en claro que con quien te relacionas no es una idea, no es un rol, no es una expectativa ampliamente construida desde el entorno social, familiar, familia extendida, amigos, familia nuclear, ¿no? Sino que es algo muchísimo más complejo. Y entonces cuando te encuentras que es una pareja que ambos tienen esta práctica, pues este reconocimiento puede ser recíproco, ¿no? Entonces puede ser un gran, como se considera en el budismo tántrico, ¿no? Una pareja espiritual que te va a permitir tener este desarrollo, pero de manera acompañada, donde tú vas a estar viviendo tu propio proceso de introspección, de autoconocimiento, de reflexión. También ahora me parece muy importante este diálogo que estamos algunos generando del budismo con los estudios de género y traer mindfulness a ver cuáles son mis violencias, ¿no? O sea, no esas violencias físicas grandes, sino esas que todos cometemos todos los días. Algunos llaman micromachismos, bueno, machismos cotidianos que son violencias y poder ir identificando esto, ¿no? Para poder desarticularlo y poder entonces seguir construyendo una relación más amorosa y compasiva, ¿no? Donde vaya haciendo a un lado las violencias. Es que lo que escucho de mindfulness y compasión con lo que nos estás compartiendo es que es un trabajo muy personal, ¿no? Porque, como dices, no me atrevería a hacer una fórmula o no me atrevería a decir exactamente qué sucede. Pero ahorita, como lo estás diciendo, me cae el 20 de que sí es un trabajo muy personal de espejeo a través del guía, como bien lo dices. Importa mucho este trabajo, ¿no? Con este guía para que realmente entres a tu digamos, inconsciente colectivo, si quieres, no, inconsciente personal, y no el colectivo, ¿no? O sea, como lo acabas de decir ahorita, no las grandes violencias, sino la que yo hago
mi persona. Ujú, sí, 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 sí. O sea, la práctica es un trabajo personal, pero que incluso también podría ayudarnos a revisarnos como sociedad, ¿sí? Para poder también identificar cuáles son las prácticas que están generando sufrimiento y hacer algo de manera compasiva y de manera responsable y de manera determinada para que esas prácticas vayan cayendo en desuso cada vez más, ¿no? Pero desde el entendimiento, no desde esta prohibición de esto no lo haces, ¿no? Sino, a ver, ¿por qué no hacer esto? Claro, porque veo, ¿no? Tengo la conciencia para ver que esto está generando sufrimiento. Si no en mí, en el otro. Y poder entonces, en aras de construir un mundo mejor, un mundo más compasivo, más libre de sufrimiento, abstenerme de realizar eso, Mm, mm. de Y, perpetuar ese tipo de conductas, ese tipo de prácticas. y creo que bello, importante, por eso ponía un poco el ejemplo de qué pasa si uno sí lo hace y otro no, porque pues al final vivimos en una sociedad en donde algunos están como muy interesados y hay todavía personas en donde todavía empujan esto de no, esto no es para mí, qué aburrida las personas que meditan, etcétera. Y por eso también entender que si tú lo haces, si tú lo practicas, pues tú eres el que vas a tener además todos estos grandes beneficios. Y sí, al final vamos a poder inspirar a nuestras parejas y a las personas con las que convivimos, porque al final cuando una persona se transforma y se convierte en esta mejor versión y es más amorosa y es más comprensiva y es más compasiva, o sea, se vuelve un imán, un imán. Entonces, es decir, yo quiero eso que esta persona está haciendo, ¿no? Entonces, ahí es lo bonito, pero bueno, no necesariamente tienes que una persona tener el mismo camino, pero pues cierta invitación a hacer mindfulness, pues pues ahora sí como que lo que más resuenes. Pero, a ver, cuéntanos un poquito si hay prácticas o algunos ejercicios que se puedan hacer en pareja para hacer mindfulness. Mm, Bueno, quizás más bien cualquier actividad la puedes realizar desde esta perspectiva de una atención plena que te permita estar siendo consciente de todo lo que está generando en ti esa experiencia, ¿no? Desde, desde pues, cocinar juntos, el aspecto sexual, los encuentros sexuales, pero la comunicación me parece un espacio muy, muy importante y que además nos puede entrenar para el resto de ámbitos de la vida en pareja, ¿no? Es que tan consciente soy de lo que siento, qué tan consciente soy de lo que pienso, qué tan consciente soy de la relación entre lo que siento y lo que pienso con lo que hablo o con lo que actúo, ¿no? Y también entender al otro, ¿no? Cuando el otro me dice esto, cuando el otro me plantea una demanda, poder tener esta profundidad de entender desde dónde me lo dice, ¿no? Entender que cuando me dice, es que yo quiero que me mandes un ramo de flores todos los lunes, ¿no? Y que eso puede sonar como una demanda, ¿no? Pueda tener la profundidad para ver que cuando mi pareja me pone esa demanda, lo que me está queriendo decir es, tengo necesidad de sentirme vista, de sentirme considerada, ¿no? De sentir esta conexión, ¿sí? Y eso es entonces un ejercicio comunicativo al que podemos, en el que está el mindfulness, ¿no? La comunicación desde por qué lo hago, por qué lo digo, ¿no? Y el otro por qué lo dice. No solo quedarme en lo que está diciendo, sino digamos que aprender a leer entre líneas, ¿no? Pero desde unas líneas del corazón, sí, cuando me está reclamando porque hice esto, no es el reclamo de que dejé el plato ahí, no es el reclamo de esto, no es el reclamo, no, hay algo debajo que no estoy escuchando y que debería escuchar, ¿no? Entonces No, también y tiene que ver,
Perdón, termina. ¿También tiene que ver? Con cómo comunico, ¿no? En comunicar también de una manera mindfulness, una manera asertiva que implique lo que siento y lo que estoy pensando, ¿no? ¿Y por qué lo estoy sintiendo? ¿No? Oye, es que cuando me dices esto, ¿no? Yo no siento que estás considerándome. O cuando haces esto, yo siento que me estás vulnerando, que me estoy sintiendo violentada o violentado a través de esto que me dijiste, pero decirlo. Y lo que iba a comentar es, cuando lees entre líneas, bien dices que primero hay que empezar a reflexionar y reconocer nuestros propios condicionamientos, porque tal vez leo entre líneas mis condicionamientos cuando no tienen nada que ver, ¿no? Leo entre líneas mis necesidades, leo entre líneas mis carencias, y no va por ahí. Aprender a escuchar, bien dices, ¿no? O sea, es comunicar, es escuchar, pero también trabajar los condicionamientos que yo tengo. Y quiero que nos platiques sobre el próximo taller que vas a dar, porque justo estamos ahorita hablando de que no se requiere un taller específico para parejas para poder trabajar mindfulness. Entonces, quiero que invites a nuestra audiencia, a toda esta gente que nos escuche y que esté interesada a este taller que está próximo en puerta. Gracias, Mariana. Sí, a partir del próximo domingo, para la gente que esté en la Ciudad de México, en el área de Polanco, voy a iniciar un entrenamiento en el cultivo de la compasión. Es un programa diseñado por la Universidad de Stanford, que justo en este ánimo de entender qué es la compasión y por qué puede ser positiva para los seres humanos, ha desde hace casi 20 años desarrollado investigación desde la psicología, desde la neuropsicología, sobre qué es la compasión, tratar de entenderla. Y bueno, entonces lo que ocurre es también voltear a ver una tradición tan antigua como el budismo mahayana, que lleva 2000 años de tener prácticas específicas para cultivar de manera explícita la compasión. Y entonces han hecho pues, una simbiosis entre estas dos disciplinas, entre la psicología occidental y el budismo, el cultivo de la compasión en el budismo. Es un programa de 8 semanas. Cada domingo hay una sesión de 2 horas en la que vamos abordando elementos que van construyendo a la compasión como una habilidad. O sea, para tener una habilidad también se puede presuponer que hay características que ir adquiriendo o otras subhabilidades que tener, ¿no? Y entonces es lo que vamos haciendo en estas 8 semanas. Iniciamos con el cultivo de mindfulness, justo para poder asentar la mente y dirigirla en una dirección. Vamos después conectando con las semillas que todos tenemos de la compasión respecto a seres queridos, ¿no? Respecto a los seres queridos, pues nos mueve su sufrimiento y además nos volcamos a aliviar su sufrimiento. Eso ya está de manera innata. Entonces, la propuesta del programa es tomar esas semillas y seguirlas cultivando, también para dirigirlas hacia nosotros o nosotras, porque algo que ocurre en Occidente es que nos cuesta trabajo ser amorosos, amorosas y compasivas con nosotras, ¿no? Entonces, poder también utilizar 2 semanas, 2 sesiones del programa para cultivar el amor y la compasión hacia uno mismo pues es un gran regalo. Y después continuamos entendiendo, tomando la conciencia de la interconexión, de todo, cómo todos estamos interconectados y cómo hay una humanidad compartida que subyace a todas nuestras diferencias, ¿no? Porque esta humanidad compartida la podemos simplificar diciendo, todos queremos ser felices y no sufrir, pero a veces se nos olvida eso, ¿no? Entonces, es otra parte que también buscamos despertar en el programa y después vamos ampliando el círculo de la compasión hacia personas que a lo mejor en este momento dirías, yo no las voy a incluir en mi círculo de la compasión, pero se presenta como una propuesta experimental. A ver qué pasa si incluyes a esos desconocidos.
¿no? Y entonces ir ampliando hasta poder también aterrizarlo en el día a día, ¿no? El programa va de la mano de meditaciones todos los días. También puede ser para alguien que quiera aprender a meditar. Bueno, lo puede hacer porque en el programa se le proveen audios que van cambiando semana con semana, además de la parte teórica y la parte relacional, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es construir la sabiduría a través del grupo, no solo que sea una persona quien vaya a darla, sino desde los universos que somos cada uno de nosotras y nosotros, poder construir la sabiduría, y es algo que va ocurriendo. Entonces, pues están totalmente invitadas, invitados. Oye, y decías la gente de México, pero entonces ¿esto es presencial o virtual? Es presencial. Es Sí, es presencial. presencial en un estudio de yoga que se llama Agora Lucis, que está muy cerca del Parque Lincoln. Para quien conozca un poco la zona, pues identificará que este parque es un parque súper familiar los fines de semana. Y bueno, son 8 semanas. Eh, Quisiera, no sé si pueda ofrecer como una promoción a la gente de educadores de la conciencia, la comunidad. Padrísimo. Justo hablando esto de pareja, el costo del taller es de 4,250 pesos por persona, pero hablando de la pareja, el hecho de que vayan en pareja, el precio tiene un ajuste para quedar en 3,700 por persona, Wow. ¿no? Si van en pareja. Pero mientras digo Muchísimas esto, gracias. creo que también podría haber gente que no tenga pareja y que también quiera cultivar la compasión. Entonces, bueno, si van acompañados de la pareja, el parejo, la amiga, el amigo, la mamá, por el 10 de mayo, por el Día del Padre, Se pone bienvenidos, parejo, se bienvenidos. pone parejo el precio. Se pone parejo. Gracias. Sí. No, padrísimo. Voy a compartir de una vez entonces tus datos, por favor, para que te puedan contactar. Como ven, él es Alberto y su contacto en Insta es Mindfulness Compasión, todo pegado. Acuérdense que Mindfulness está como lo ven en pantalla, una L y doble S. Y también lo pueden encontrar aquí en Facebook, Mindfulness and Compassion, Compasión, Alberto Fonseca R, para que de una vez empiecen a preguntar, investigar horarios, tiempos, esta super promoción, gracias que nos estás dando, Beto, para la gente de aquí de Educadores de la Conciencia, ¿no? Como bien dices, la comunidad. Gracias. Espero que haya muchas parejas y no parejas, como bien dices, ¿no? Cualquier vínculo que quiera trabajarse, que quiera trabajar, que quiera aprender. Sí. Bueno, la pareja es, digamos, como el lugar por excelencia donde podemos estar en este ejercicio de la relación, ¿no? Pero bueno, no es nuestra única relación, ¿no? Tenemos relaciones por todos lados, incluso esas microinteracciones con el encargado del Oxxo, con el cajero del banco, también son espacios de oportunidad para cultivar este mindfulness, y esta compasión, ¿no? Que pienso en el potencial que tendríamos como generadores de cambio, como agentes de cambio, si traemos esta compasión, este mindfulness a todas nuestras interacciones, ¿no? Que Quizás, se dice que no son casualidades, ¿no? O sea, aunque sea el chavo que pone gasolina una vez en mi coche, no es casualidad que nos encontremos. Somos así parte es. de una misma energía, somos parte de una misma camada, por llamarlo, ¿no? Entonces, qué padre poder vivir este contacto, breve contacto, grande contacto, como sea, pero desde la compasión. Sí, así es. Me Nos parece gusta que cerrar con una pregunta que es un poquito como resumen, ¿no? O sea, ya, porque se nos está yendo el tiempo, me encantaría continuar, pero como un poquito resumen. Entonces, ¿por qué me dirías en breves palabras que es importante conocer la práctica de mindfulness y la compasión para la plenitud y el desarrollo de la conciencia? mm, vistas como métodos, pueden ser un método que sea accesible a todas las personas. Porque si bien hemos hablado de alguna referencia hacia el budismo, eh, pueden estar
puede prescindir de cualquier tipo de creencia o dogma y situarse en el centro de la naturaleza humana, ¿no? Es situarse en el centro del corazón de cada persona y a partir de su propia experiencia como ser humano, entonces entender o darle sentido a lo que propone estos métodos, como podría ser mindfulness o el cultivo de la compasión. No Bueno, sé si sí, respondiste de una manera muy asertiva, muy bella, muy mindful. Yo creo que lo que nos encanta de tener estos programas, de tener invitados que nos aportan su sabiduría, que nos aportan cómo despertaron, y es que nunca estamos exentos a que en cualquier momento pueda pasar algo que nos haga como un clic y digamos, quiero un cambio en mi vida, ¿no? O sea, tú lo viviste con las películas, hay personas que puede ser que estás poniéndole, te están poniendo la gasolina en el coche y contestas de una manera que a lo mejor la hace como un wow, ¿sabes? La hace, de verdad, luego hay palabras que son mágicas. Entonces, si realmente generamos este mindfulness donde nos espejeamos, puede ser con la pareja, digo, la invitación aquí en el programa es por la temática que tenemos de 1 + 1 = 1, pero al final pues es la pareja y es todo parejo, somos seres humanos, cualquiera sea de la comunidad, pero qué bello que nos compartas este mensaje tan profundo, tan bonito, de lo que es capaz el ser humano. ¿Sabes? Creo que muchas veces no nos damos cuenta, tenemos estas limitaciones de que pues, la vida no sucede y la vida va pasando y ya cuando menos te lo esperas ya vueltas a ver y ya pasaron 5 años y de repente despertar nuestra conciencia al saber en la profundidad que podemos amar, cuidarnos, espejearnos, tratar a los demás, etcétera. Creo que tener esta sabiduría de lo que somos capaces es algo que por lo menos yo me llevo el día de hoy por todo lo que nos compartiste y eso te lo agradezco muchísimo. También gracias a todos los que se conectaron en el programa, aquí en vivo y en directo. Les mandamos un abrazo, de verdad, gracias por su presencia, gracias por siempre estar aquí con nosotros. Esperamos que pues este invitado el día de hoy, nuestro querido Alberto Fonseca Roa, pues haya sumado también a todo toda esta sabiduría. Y pues bueno, felices de haberte tenido. Ya nos seguimos, ahí está la información, compártela, inscríbete al taller de Mindfulness con Alberto, va a ser pues una experiencia súper bella, enriquecedora para todas las personas que están en la Ciudad de México, no se lo pierdan. Gracias infinitas. Ya apareció por ahí el gatito. Me encantó verlo en cámara, esos bigotitos. Ya estaban ahí con nosotros. Este ser en presencia plena, ¿no? Qué lindo que lo pudiste compartir. Y aumentémosle, bien decías, no, dijimos que estaba incluido. Incluyámosle esta parte de la compasión. Es algo que viene junto. Y ya nada más una vez más para agradecerte tu presencia, para agradecer la información que nos compartes el día de hoy. Y recordarle a nuestra audiencia que iniciamos mes. Hoy es justo 1 de mayo, estamos iniciando mes, iniciando tema, cambiamos el orden, entonces hoy tuvimos invitado, próxima semana tenemos el tema y vamos a tener también nuestra meditación. No se pierdan toda la información que compartimos aquí en Educadores de la Conciencia, ya lo saben, directamente para ustedes. Entonces seguimos en contacto y muchísimas gracias, Beto, por este espacio. Gracias a ustedes por esta oportunidad y también agradecerles todo el trabajo que hacen a través de Educadores de la Conciencia, creando, pues sí, puntos de partida, puntos de encuentro para que la gente esté justo esto, cultivando la mente, el corazón, la conciencia. Muchas gracias por hacerlo posible. Gracias. Gracias. Abrazos a todos, besitos. Bye, bye.